pero quiero hacerlo sin mover este frasco. Pues el que está vacío ¿Cómo? el que está vacío encima. El que está vacío encima, para que pase el agua. Me parece que el que está vacío no pasa nada. ¿Quién yo lo que sé para pasar agua de un frasco a otro? ¿Cómo le parece? Ahí va. Que le ponga agua encima. Si le pongo agua encima se me va a caer todo. Y no quiero mover este frasco, señores. Ese frasco no lo quiero mover. ¿Cómo puedo hacer? Con un vaso o con una cuchara quiere pasarlo así, 5 horas pasando el agua de un lado al otro. Con una cuerda, con un tubo. Con un tubo. ¿Con ese? Claro. ¿Con este tubo? Claro. ¿Para qué sirven los tubos? Para traspasar el agua, exactamente, para eso sirven los tubos. Así que con un tubo la voy a pasar sin ninguna dificultad. ¿Dale? No. ¿Qué hago entonces? Por acá. ¿Y el otro? ¿El otro acá? ¿El otro? Trago aire y lo pongo ahí. Listo. Ya estamos perfectamente, señores. O sea que, para un cachito, ¿saben esto? Mira, ¿saben para el besito? Esto para que se me quede enganchado y no se me salga para ningún lado, por eso le pongo este labrecito. Bueno, listo, señores, está muy entendido esto. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Acá dice tragar aire. Bueno, voy a chupar así, digamos, ¿no? Así. Y traga, te lo paso para allá. No, claro, no tienes razón. Yo te digo, no tengo ningún problema en chupar, aspirar, pero, claro, va a venir el agua, va a subir el agua, ¿y hasta dónde tengo que chupar? ¿Hasta que llegue acá arriba? Ni loco, señores. Hasta acá más o menos, ¿está bien? Sí. Hasta acá. Hasta acá me animo, pero con una sola condición. Que cuando ustedes vean que viene el agua y llega hasta esta altura, me avisan así lo trago. ¿Puedo confiar en ustedes? Entonces, la cosa es así. Chupo así. Viene el agua, llega por acá, todo el mundo grita y yo rápate. Me olvidé de ponerle el dedo, porque si le pongo el dedo cuando está acá arriba el agua se me queda ahí atragadito, trágate, lo pasa. Dale que voy a empezar de nuevo. Pero escuchame, habíamos quedado que ustedes me avisaban por acá y me avisaban por acá. Ya lo tengo, ¿lo paso? Dale, pasamos agua de un frasco a otro con una manguera, con un tubo. Me olvidé de lo principal. Me olvidé de lo principal. Ahora, vamos a ver una cosa, vamos a estudiar el agua dentro del tubo. Mirá, el agua está más o menos a esta altura, que es significativo, ¿no? Es la misma altura del frasco que tiene agua. Vos levantás un poquito el tubo, la manguera, y está a la misma altura. Si lo bajás un poquito, también está a la misma altura. Mirá, me olvidé de bajar este frasco.
Porque si bajo este blanco y ahora bajo la manguera, ¿qué problema hay? El agua puede transitar sin ningún problema, pero siempre y cuando vaya de un lugar más alto a un lugar más bajo. Decime, ¿para dónde va la fuerza de la gravedad? Va de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Mirá, esto es un fenómeno que se llama vaso comunicante, tiene ese nombre, y te comento un secreto. Para que el agua pase, tenés que chupar y sacarle toda el aire a la manguera. Como dijo él, tenés que tragarle todo el aire. Si la manguera tiene un poco de agua, se te traba, un poco de aire, se te traba el agua y no pasa para ningún lado. Bueno, gente, entonces ya sabemos lo del nivel más alto, el nivel